Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el pastor Sergio y como cada semana es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio. Bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Y estoy emocionado de poder compartir con ustedes la parte 2 sobre la serie de hábitos. La semana pasada empezamos una nueva serie acerca de la importancia y el poder de los hábitos. Y antes de entrar de lleno en el mensaje de hoy, me gustaría recordarte las 3 verdades que compartimos en la primera parte de esta serie. La primera verdad es: los hábitos logran lo que las metas solo sueñan. ¿Es importante tener metas? Sí, pero las metas por sí solas no nos dan éxito. Tienen que estar acompañadas de buenos hábitos. Segunda verdad: pequeños hábitos, grandes resultados. No debemos tomar en poco los pequeños hábitos, porque pequeños hábitos hechos de manera consistente nos pueden ayudar a alcanzar grandes resultados en la vida. Y finalmente, tus hábitos son formados por tu identidad. La manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, la manera que nosotros pensamos de nosotros mismos, es la manera en que nos comportamos. Por lo tanto, tenemos que tener una imagen correcta para tener los hábitos correctos. Y les voy a pedir que me acompañen a leer el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23 dice: ¿acaso pueden los etíopes cambiar de piel o los leopardos cambiar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. El profeta Jeremías nos enseña que no podemos empezar a hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal. En otras palabras, no podemos desarrollar hábitos saludables, hábitos correctos, hábitos buenos en nuestra vida si seguimos haciendo o si seguimos teniendo hábitos malos. Por lo tanto, antes de empezar a desarrollar buenos hábitos, debemos aprender a romper el ciclo de los malos hábitos, porque como lo dice el profeta, no podemos tener buenos hábitos si seguimos practicando los malos hábitos. Así que lo primero es cómo rompemos el ciclo de los malos hábitos. Y me gustaría darte algunos principios bíblicos. El primero: identificar. Si tú quieres romper un mal hábito en tu vida, lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. El rey David fue un hombre con muchas debilidades. Sin embargo, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que una de las razones es porque David siempre identificó cuál era su error, pidió perdón y, lo más importante, cambió su conducta. La Biblia no dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque David fue perfecto, porque David nunca se equivocó, porque David no tuvo debilidades. No, todo lo contrario, David tuvo muchos errores a lo largo de su vida, tuvo muchas debilidades.
Pero lo llama un hombre conforme a su corazón, porque David fue honesto, fue humilde para reconocer cuál era su error, para identificar dónde se había equivocado. También fue humilde para pedir perdón y además siempre procuró con todo su corazón cambiar su conducta de tal manera que agradara a Dios. Y yo creo que si tú quieres romper un mal hábito en tu vida, el ciclo de un mal hábito, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es ese mal hábito que está limitando tu vida, limitando tu potencial, limitando tu futuro. En algunos casos, amigos, va a ser evidente. En otros casos vas a necesitar la ayuda de otras personas. En otros casos vas a necesitar la ayuda de Dios. Pero yo soy un convencido que si más de una persona que me ama me dice que tengo un mal hábito, lo más probable es que tenga un mal hábito. Si varias personas en tu familia, si varias personas en la iglesia, si varios de tus amigos te dicen que tú tienes un mal hábito, lo más probable es que lo tengas. Y yo sé que a veces es difícil admitir o identificar un mal hábito. Sin embargo, recuerda, no puedes derrotar lo que primero no puedes identificar. No puedes derrotar lo que no puedes identificar. Por eso el primer paso para romper el ciclo de un mal hábito es identificar cuál es ese mal hábito, cuál es ese vicio, cuál es esa cosa que estoy permitiendo en mi vida que me está limitando. Como les comenté la semana pasada, en mi caso, después de tener un chequeo médico, el doctor me dijo, usted tiene un problema de sobrepeso, usted tiene un mal hábito alimenticio, debe cambiar las calorías que está comiendo, los dulces que está comiendo por proteína y por vegetales. Hubo una tercera persona que me ayudó a ver mi mal hábito. Pero lo primero que tuve que hacer es identificarlo. ¿Qué es lo que está afectando mi salud? ¿Qué es lo que está afectando mi vida? ¿Qué está limitando mi potencial? En el caso mío era un mal hábito alimenticio. ¿Cuál es ese mal hábito que tú debes romper? El primer paso es identificarlo. Puede ser un problema de pornografía, puede ser un vicio a las drogas, puede ser un vicio a los videojuegos, puede ser un vicio a las redes sociales. Sea cual sea el caso, el primer paso es ser honestos para identificar y humildes para admitir que tenemos un mal hábito y debemos romperlo. Segundo, evitar. Debemos evitar. Así que mira lo que dice Proverbios 4, 14 y 15. Dice, no te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate, evita de su compañía, aléjate nuevamente y sigue adelante. El proverbista nos aconseja alejarnos de la gente malvada y evitar su compañía para no terminar en el mismo camino de ellos, para no terminar con los mismos hábitos de ellos. Y si tú quieres romper un ciclo de malos hábitos, tienes que alejarte, tienes que evitar lo más posible los factores que promueven esos malos hábitos. Hay algunos factores que promueven que nosotros tengamos malos hábitos. Y lo segundo que debemos hacer para romper el ciclo de malos hábitos es evitar esos factores que promueven, que incitan que nosotros tengamos esos malos hábitos. Te quiero hablar rápidamente de 4 factores. El primero,
El primer factor se llama lugar. Hay ciertos lugares que muchas veces promueven los malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el alcohol, un bar es un lugar que va a promover el consumo de alcohol. Si tú tienes un problema con el juego, un casino va a ser un lugar que va a promover que tú caigas en el problema de las apuestas. Si tú tienes un problema con las deudas, un centro comercial va a ser un lugar que va a promover, que va a incitar a que tú gastes de más. Por lo tanto, aléjate, evita los lugares que promuevan los malos hábitos que quieres romper el 2021. Si tienes un problema con el alcohol, evita ir a un bar. Si tienes un problema con el juego, evita ir a un casino. Si tienes un problema con las deudas, evita ir a un centro comercial. Eso te va a ayudar a romper el ciclo de malos hábitos, porque normalmente hay lugares que promueven que nosotros continuemos teniendo malos hábitos. El segundo factor es tiempo. Hay ciertos momentos durante el día que muchas veces promueven los malos hábitos. No solamente lugares, sino tiempos. Por ejemplo, yo no creo que si tú tienes el mal hábito de la pornografía, de ver pornografía, tú te levantes en la mañana y mientras tomas desayuno con tu familia, estés consumiendo pornografía. Ese no es el momento, ese no es el tiempo. Seguramente lo haces en la noche cuando toda la familia está dormida. Por lo tanto, evita estar a solas en la noche. Evita esos momentos donde tú sabes que eres más proclive a caer en ese mal hábito. En el caso de la pornografía puede ser la noche. En el caso tuyo puede ser otro momento del día, otro momento del año que quizás te incita, te mueve a seguir teniendo ese mal hábito. Hay un ejemplo bíblico que es muy conocido, justamente del rey David. La Biblia dice que cuando todos los reyes salían a la guerra, él se quedó en su palacio. Y no solo se quedó en su palacio, sino que se quedó durmiendo hasta altas horas de la tarde. Y cuando se levantó, vio a una mujer desnuda. ¿Qué pasó? David terminó cayendo en adulterio con esta mujer, lo cual después trajo consecuencias tan graves que David no solo casi pierde su reino, sino casi pierde su vida. ¿Por qué? Porque David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hay ciertos lugares, hay ciertos momentos que nos incitan a tener malos hábitos. Si David hubiera salido a la guerra, si David se hubiera levantado temprano esa mañana, nunca hubiera visto a Betsabé y la historia sería diferente. Pero David lamentablemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hay ciertos lugares, hay ciertos momentos que incitan los malos hábitos. Tercer factor, el estado de ánimo. Hay algunos estados de ánimo que promueven los malos hábitos. Y los expertos han encontrado por lo menos 4 estados de ánimo que nos vuelven más vulnerables a tomar malas decisiones y a tener malos hábitos. Primer estado de ánimo del cual debemos cuidarnos: hambre. Una persona con hambre es más vulnerable a romper buenos hábitos y adoptar malos hábitos. Yo lo puedo ver claramente en mi vida. Por ejemplo, ahora que tengo
un hábito de comer saludable. Es en el momento que tengo hambre que soy más tentado, que soy más vulnerable a devorarme ese panetón que veo en la mesa o a comer de más. En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre llamado Esaú, que le cambió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque tuvo hambre. El hambre nos vuelve más vulnerables a tomar malas decisiones. Segundo estado de ánimo, la ira. La ira nos vuelve más vulnerables. Una persona que está en un momento de ira puede cometer hasta una locura, puede cometer algo que después se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque la ira nos hace vulnerables. La Biblia nos da el ejemplo de Moisés. Moisés, a la edad de 40 años, vio una injusticia, pero decidió tomar la justicia por su mano y en un acto de ira terminó matando a un egipcio. Por lo tanto, tuvo que huir de Egipto y vivir 40 años como un fugitivo en el desierto. Todo por un momento de ira. La ira nos lleva a tomar malas decisiones, nos hace vulnerables. Tercer estado de ánimo del cual debemos tener cuidado, la soledad. Está comprobado que la soledad nos hace más vulnerables a caer, a desarrollar malos hábitos en nuestra vida. Una persona que está a solas es más proclive a caer en un mal hábito. Tenemos que tener cuidado con la soledad. Por ejemplo, nadie se reúne en familia a ver pornografía. Normalmente lo hacen a solas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con este estado de ánimo, con esta soledad que sea nuestra compañera en la vida. Y finalmente, el último estado de ánimo es el cansancio. Las personas cansadas son más vulnerables a caer en tentación, son más vulnerables a desarrollar malos hábitos, son más vulnerables a tomar malas decisiones. De hecho, hay un ejemplo muy famoso en el Antiguo Testamento. La Biblia nos habla de un gran personaje bíblico, el profeta Elías. Pero la Biblia dice que Elías, después de tener una gran victoria, estaba tan cansado y estaba solo que le pidió a Dios morirse. Imagínense, este gigante de la fe le pidió a Dios: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Por qué dijo esto Elías? Porque estaba cansado y porque estaba solo. Es muy importante tener en cuenta estos factores, porque lo más probable es que tú estés cayendo en los malos hábitos cuando estás teniendo estos factores que promueven los malos hábitos. Así que ten cuidado del hambre, ten cuidado de la ira, ten cuidado de la soledad y ten cuidado del cansancio. Y el cuarto factor y último, las personas. Hay algunas personas que muchas veces promueven los malos hábitos en nuestra vida. La Biblia dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra forma de decirlo es: las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Y por el contrario, nos hacen tener malos hábitos. Estudios han comprobado que uno tiene una inclinación a tener los hábitos de las personas que nos rodean. Por ejemplo, este estudio decía que si tú te rodeas de gente que es obesa, lo más probable es que tú termines teniendo un problema de sobrepeso. Si tú te rodeas de personas que todos consumen drogas, lo más probable es que tú empieces a tener ese mal hábito. Porque las personas que nos rodean, nuestras amistades, nuestras relaciones, no son neutrales, influyen en los hábitos que tenemos, para bien
y para mal. Tú tienes más probabilidades de cultivar buenos hábitos si te reúnes con las personas correctas. Y tú tienes más probabilidades a desarrollar malos hábitos si andas con la compañía incorrecta. Por eso, el proverbista nos enseñó al comienzo de este punto, de este principio: no te juntes con la gente malvada, no sigas su ejemplo, aléjate de ellos, evítalos, manténlos a distancia, manténlos lo más lejos posible, manténlos lejos de tu vida. Hay 4 factores que debemos evitar: el lugar es importante, el tiempo, el estado de ánimo y las personas que nos rodean. Este punto es súper clave, porque al evitar el promotor del hábito, lo más probable es que puedas romper el hábito. Si tú sigues yendo a ese lugar, en ese momento, con ese estado de ánimo, lo más probable es que sigas desarrollando el mal hábito. Para romper el mal hábito, rompe el factor. Deja de ir a ese lugar. Deja de estar a solas en ese momento. Deja de permitir ese estado de ánimo en tu vida, esa depresión, esa soledad, ese hambre, esa ira que promueve el mal hábito. Tenemos que ser conscientes de eso para poder tratar de minimizar al máximo, alejarnos, evitar estos factores en nuestra vida. Y por último punto del día de hoy: cambiar. Primero, identificar. Segundo, evitar. Tercero, cambiar. Una vez más, hay que identificar, hay que evitar para poder cambiar. Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No vamos a poder romper el ciclo de un mal hábito si primero no nos comprometemos con cambiar. No es suficiente desear, no es suficiente tener una meta, tenemos que estar comprometidos con cambiar. Y el apóstol Santiago es muy claro cuando dice que debemos quitar todo lo malo, todo lo sucio de nuestra vida. Esto incluye los malos hábitos, porque es imposible tener una vida positiva con hábitos negativos. Es imposible tener un año positivo con hábitos negativos. Es imposible tener un futuro positivo con hábitos negativos. Tenemos que estar comprometidos con cambiar. Recuerda, los hábitos que tienes hoy determinan en quién te convertirás mañana. Los hábitos, no los deseos, no las metas, no los sueños. Los hábitos que tienes hoy determinan en quién te convertirás mañana. Y una de las claves para cambiar un mal hábito es el enfoque. Si tú quieres cambiar un mal hábito, debes cambiar tu enfoque. Noten, un buen hábito es difícil de empezar y un mal hábito es difícil de dejar. Lo voy a volver a decir. Un buen hábito es difícil de empezar. Un mal hábito es difícil de dejar. ¿Por qué? Porque el mal hábito te da la recompensa en el presente y el sacrificio lo tienes que hacer en el futuro. En cambio, un buen hábito, el sacrificio lo tienes que hacer en el presente y la recompensa recién la vas a ver en el futuro. Por lo tanto, muchas personas viven enfocadas en los placeres del presente y terminan sacrificando su futuro. Si tú quieres cambiar un mal hábito, tienes que cambiar tu enfoque. Tienes que dejar de ver el placer del presente y empezar a pensar en tu
futuro. Porque los placeres del presente, tarde o temprano, van a ser los sacrificios del futuro. Pero si tú te sacrificas en el presente, si tú pagas un precio en el presente, vas a ver los dividendos, vas a ver los beneficios, vas a ver la recompensa en el futuro. Por ejemplo, el placer de consumir drogas, el placer de comer en exceso, el placer de ver pornografía, te da un placer en este momento, pero a la larga te va a pasar factura. A la larga vas a tener que pagar un precio. A la larga vas a tener que hacer un sacrificio. En cambio, cuando tú tienes el enfoque correcto, te das cuenta que no vale la pena sacrificar tu futuro por el placer del presente. Cuando uno tiene un enfoque correcto, una visión correcta de la vida, dices, no vale la pena sacrificar mi futuro por un plato de lentejas. No vale la pena vender mi primogenitura. No vale la pena este placer presente. No vale la pena porque voy a arruinar, voy a destruir, voy a sacrificar mi futuro, mi familia, mi matrimonio, mi vida. No vale la pena. Hay que cambiar el enfoque. No te enfoques en los placeres del presente. Enfócate en las recompensas del futuro. En vez de enfocarte en comerte esa caja de donuts en el presente, enfócate en la recompensa que vas a tener por bajar de peso, por estar más saludable, por vivir una vida más larga, una vida mejor, por sentirte, verte mejor. Enfócate en la recompensa. Los buenos hábitos que desarrolles hoy no solo van a bendecir tu vida, sino van a bendecir tu futuro, van a bendecir tu familia, van a bendecir tu descendencia. Así que cambia tu enfoque. No te enfoques en el placer presente, enfócate en la recompensa del futuro. ¿Hay que hacer sacrificios? Sí, pero hay una recompensa. Hay una recompensa. Y finalmente, debo decirlo, pídele ayuda al Espíritu Santo. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Me encanta este pasaje porque nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos cansados, nos fortalece cuando estamos débiles, nos consuela cuando estamos tristes. A la hora de vencer un mal hábito, no estás solo. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, debido a malas compañías, desarrollé el hábito de fumar. Y no había día que no dejara de fumar varios cigarrillos. Por mucho tiempo traté de romper este vicio. Traté de dejar este mal hábito con fuerza de voluntad, con técnicas de psicólogos y nada funcionaba, hasta que entendí que la única forma de romper este mal vicio no era en mis fuerzas, sino era en sus fuerzas. No era con fuerza de voluntad, sino era con la fuerza del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. En tus fuerzas muchas veces es imposible romper un mal hábito, pero con Él todo es posible. No importa si lo llevas haciendo muchos años, no importa si es un vicio arraigado en tu vida, no importa cuánto tiempo o cuánto hace que tienes este mal hábito, con el Espíritu Santo lo puedes vencer. Recuerda, todo, absolutamente todo lo puedes en Cristo que te fortalece. 3 principios para romper malos hábitos. Primero, identifica cuál es ese mal hábito. Segundo, evita los factores que promueven los malos hábitos en tu vida.
Tercero, cambiar. Determina, proponte, comprométete con cambiar, pero no lo hagas solo. Hazlo con la ayuda del Espíritu Santo. Amigos, esta es la segunda parte de la serie de hábitos y he querido tocar un tema muy importante: cómo romper el ciclo de malos hábitos. Pero esto definitivamente, como lo acabamos de decir, no lo puedes hacer solo. Y quizás es la primera vez que escuchas este mensaje. Y esta es una oportunidad para que Jesús venga a tu vida. Él te puede ayudar no solo a cambiar los malos hábitos, sino a cambiar tu vida. Por eso me gustaría invitarte a hacer una oración para invitar a Jesús a no tener una religión más, sino a tener una relación con Él. Y para eso vamos a hacer una oración y te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas junto conmigo con fe las siguientes palabras. Dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame de los malos hábitos, del pecado y de mis errores. Hoy te pido que tu sangre preciosa toque mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy recibo tu perdón, tu gracia y tu amor. Y a partir de hoy tomo la decisión de caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble que hayas podido acompañarnos en esta reunión. Estamos felices de que puedas conectar a esta transmisión. Y si tienes alguna pregunta o duda de esta oración y de esta reunión, o tienes preguntas sobre la iglesia, me encantaría que puedas estar en contacto con nosotros. Hay un número que aparece en pantalla al cual nos puedes llamar o puedes enviar un mensaje. Una vez más, bienvenido a Agua Viva en Casa. Con todos los demás, amigos, estamos ya en la segunda parte de la serie de hábitos y espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Mi oración por ti en este fin de semana es que el Espíritu Santo te ayude a identificar cuáles son esos malos hábitos que debes de romper. Que el Espíritu Santo te convenza, que el Espíritu Santo te redarguya, que el Espíritu Santo te muestre, que te ayude a identificar cuál es ese mal hábito que está limitando tu vida. También le pido al Espíritu Santo que ponga en ti el querer como el hacer, que te ayude a evitar esos lugares, esos momentos, que te ayude a evitar esos estados de ánimo, que te ayude a evitar esas cosas que te están incitando a caer en malos hábitos. Y finalmente, que el Espíritu Santo te ayude a cambiar, que el Espíritu Santo ponga en ti el poder de hacer las cosas, que el Espíritu Santo ponga en ti el deseo, pero más que el deseo, la determinación, que el Espíritu Santo te ayude en medio de tu debilidad, te fortalezca en medio de tu cansancio, te consuele en medio de tu dolor, que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en ti, te ayude a identificar, te ayude a evitar, te ayude a cambiar. Hoy mi oración la hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, como siempre ha sido una alegría poder conectar con ustedes a través de este medio y los motivo a no perderse la próxima semana, donde ya vamos a empezar a hablar de cómo tener buenos hábitos, cómo desarrollar buenos hábitos. Así que no se pierdan la próxima semana, que tengan una semana increíble. Dios los bendiga y Dios los guarde.